¿Quieres pasar de tener de entre 40 y 60 FPS con latencias de hasta 20 milisegundos por fotograma a tener más de 200 FPS con latencias de 7 milisegundos por fotograma en Battlefield 6 en gráficos altos a 1080 en una RX 6600? Quédate y te vas a sorprender. En este video te voy a enseñar cómo configurar tu juego de Battlefield 6 para que le saques el máximo rendimiento a tu tarjeta gráfica y le exprimas hasta el último FPS y así demostrarte cómo tarjetas de gama baja o media baja pueden correr este juego en gráficos altos a 1080 y sin despeinarse. Basta ya de lag infernal. Yo soy Ricky Stream Games y mi objetivo es claro y radical: asesinar la latencia y los bajos FPS en tu setup. Te voy a enseñar no solo a hacer que tus juegos corran de forma absurdamente fluida, sino que arranques hasta el último FPS de tus juegos. No solo ganas tú, sino que duplicamos la vida útil de tu tarjeta gráfica también. ¿Estás listo para dejar de jugar y empezar a dominar? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez al canal. En esta ocasión le vamos a hacer un test de rendimiento al juego de Battlefield 6 y una optimización también, en la cual vamos a pasar de tener 60 FPS variables con bajones hasta 40 FPS con una latencia que llega hasta los 20 milisegundos por fotograma a tener más de 200 FPS con latencias de 7 milisegundos por fotograma. Lo primero que vamos a ver va a ser la base en la que vamos a correr este juego, nuestro entorno gráfico. Vamos a tener una RX 6600 de 8 GB de VRAM con un CPU Core i5 12600KF y 32 GB de memoria RAM a 3200 megatransfers por segundo. La versión de drivers que vamos a usar de AMD Adrenalin es la 25.11.1. Teniendo claras ya nuestras bases, quiero que sepas que el juego lo vamos a correr a 1080p con gráficos altos. Aclarado todo esto, chicos, pasemos a la prueba del juego, el test de rendimiento del juego sin ningún tipo de optimización. Quiero que tú veas con tus propios ojos las latencias que podemos llegar a tener sin optimizar el juego y los bajones de FPS y subidas. Se vuelve un subir y un bajar. Y después de eso te voy a mostrar la optimización y te voy a dejar ver el juego cómo puedes llegar a subir hasta 200 FPS ya con la optimización y una latencia de 7 milisegundos. Esto es como el día y la noche, chicos. Te vas a sorprender. Por eso yo te invito a que veas este video hasta el final. Voy a tratar de ser lo más breve posible y lo más explícito para que tú te des cuenta. Aquí, chicos, se pueden dar cuenta que tenemos una latencia de 15-16 milisegundos con una variable de fotogramas. Ahorita tenemos 60, pero ustedes se van a dar cuenta, chicos. Observen esto. ¡Vamos dentro! Podemos llegar a 70 FPS, chicos, pero vamos a empezar a bajar, ir en 56, la latencia sube 17, 16 y en una parte se van a dar cuenta que hasta 20, dependiendo la zona y el número de NPS que encontremos, el número de explosiones y luces y todo lo que tenga que ver con el entorno gráfico. Depende de la zona, es como vamos a darnos cuenta como la estabilidad del juego es muy variable. Pero antes de eso, revisemos el estado gráfico, el entorno gráfico. Aquí nos vamos a ir a gráficos y quiero que vean esto, calidad gráfica alto. Si nos vamos a especificaciones más amplias, vas a notar que todo lo tenemos en alto. Y si nos bajamos
Aquí te vas a dar cuenta cómo tenemos aberración cromática, viñetado, tenemos todo. Y en una resolución a 1920 por 1080p. ¿Sale, chicos? Con esas especificaciones continuamos con el test de rendimiento para que ustedes vayan dándole seguimiento a los FPS y a la latencia. Quiero que ustedes mismos se vayan dando cuenta. Recuerden chicos que si les gusta este tipo de videos y les aportan algo mis videos, les ayuda a optimizar sus juegos, les invito a que se suscriban, a que le den like, a que activen la campanita, para que cada vez que suba videos les lleguen las notificaciones, chicos. Miren, no quiero que pierdan de vista, chicos, la latencia ni los FPS. Digo, ¿es jugable? Sí, sí es jugable. ¿Es perfecto? Para nada es perfecto, chicos, porque si le damos el trato especial a este juego, si aprendemos a optimizar nuestros videojuegos, miren, chequen ahí, 53 FPS, 51, latencias ya casi a 20 milisegundos, chicos. Vean, si aprendemos a optimizar nuestros videojuegos, se van a dar cuenta que vamos a poder ser capaces de correr nuestros juegos con una excelente calidad gráfica sin sufrir. Observen la latencia y observen los FPS. Listo, chicos. Vean, 19-20 milisegundos. ¿Ya se dieron cuenta? Dependiendo de la zona, chicos. Perfecto. Ok, ahora vamos a pasar a hacer la optimización, chicos. ¿Listos? Aquí nos vamos a ir a salir al menú del escritorio y esperamos para empezar a hacer las optimizaciones. Ahora nos volvemos a meter al videojuego, ¿vale? Perfecto, lo abrimos. Y ahora sí va a empezar la optimización del videojuego, ¿sale, chicos? Listo. Aquí otra vez vamos a iniciar el punto, a reiniciar la misión. Recuerden que es muy importante, después de hacer la optimización, reiniciar el juego. ¿Por qué? Porque una de las optimizaciones que vamos a realizar específicamente requiere que se reinicie el juego para que se puedan aplicar las optimizaciones, chicos. Eso tómenlo muy en cuenta porque si no, no van a ver reflejado el rendimiento, ¿vale? Chéquense aquí nada más al inicio, sin la optimización, cómo estamos alcanzando los 20 milisegundos por fotograma con 52 FPS. Nada más para que se den cuenta. Ustedes pueden decir, no, pues es que le estás exigiendo un montón a la tarjeta gráfica. Esa tarjeta gráfica no está preparada para que tú la pongas así a prueba, ¿no? Pues yo les voy a demostrar cómo no es verdad. Esta tarjeta gráfica es muy capaz y la tenemos que saber optimizar. Lo que sí ahora, hoy por hoy, es muy triste es que realmente los juegos ya no vienen optimizados. Ya lo tenemos que hacer nosotros. Los desarrolladores ya no optimizan el código y nos obligan a nosotros tener que buscar opciones para poder tener mejores FPS, mejores latencias y una calidad gráfica decente. Pero bueno, pasemos al siguiente apartado. Vamos a opciones y vamos a empezar con la optimización. Y ustedes se van a dar cuenta cómo cambia del día a la noche. Nos vamos a gráficos. En gráficos nos vamos a ir a avanzado. ¿Sale, chicos? En avanzado nos vamos a ir al anti-aliasing o anti-aliasing, ¿vale? Le damos y apretamos y nos vamos a ir a el anti-aliasing de XeSS de Intel. Activando el anti-aliasing, de ahí nos vamos a ir al método de escalado. ¿Por qué nos vamos al de Intel y no al de AMD FSR?
¿Por qué? Porque este trae FSR4, pero a nosotros no nos lo activan porque no hemos modeado los drivers ni hemos modeado el juego. Si modeamos el juego porque se puede, lo que va a pasar es que vamos a tener un montón de ghosting. Y el ghosting va a ser horriblemente feo. Entonces yo no se los aconsejo. Antes modeábamos los drivers para que esto no pasara, pero AMD nos bloqueó esa oportunidad, esa opción. Entonces ya no la tenemos, chicos. Entonces ya no vale la pena que se desgasten haciendo esto para que tengan un ghosting horrible. A lo mejor la calidad va a ser mejor, pero el ghosting va a ser horrible y pues ¿para qué, no? No vale la pena. Entonces prosigamos, chicos. Prosigamos haciendo el rendimiento, la optimización. De ahí nos vamos al escalado y vamos a ocupar igual el de XSS, ¿vale? Y nos vamos a ir a calidad. Ahí lo vamos a dejar. Luego, el siguiente paso, ya nada más haciendo esos pasos ya estamos en 83 FPS. Si ustedes se pueden dar cuenta y reducimos un poco más la latencia. Pasamos de 20 a 12. Ahora vamos a activar la generación de fotogramas de AMD FSR, ¿vale? Y aquí ya bajamos más la latencia y subimos a 140, pero ese no es el objetivo, vamos por más. Nosotros queremos 200 FPS. ¿Cómo los vamos a obtener? Ahorita les enseño. Chéquense. Renderizado de fotogramas futuros, ese lo vamos a activar, ¿vale? También. Entonces, una vez hecho esta configuración, chicos, cerramos este menú. Ya tenemos todo la primera base para poder conseguir los 200 FPS con una latencia más baja. Aquí ya conseguimos algo. Cerramos y chéquense esto. En su teclado van a agarrar la letra Alt del lado izquierdo de su teclado con la letra R. ¿Qué va a hacer esta combinación de teclas? Activar AMD Adrenaline, el panel de control de AMD Adrenaline, ¿vale? Entonces le ponen Alt y R. Una observación, chicos, a mí no sé por qué no me está grabando mi panel de AMD Adrenaline, entonces no va a aparecer ahorita que acabo de apretar esto, pero yo les voy a poner una imagen ya lista donde les voy a poner cómo está configurado el apartado de Fluid Motion Frames, porque es lo que vamos a activar ahorita. Ustedes al abrir el panel de AMD Adrenaline se van a ir a la parte superior del lado izquierdo, pero hasta arriba, y van a encontrar unas pestañas que dicen inicio y luego al lado juegos. Se meten a la de juegos y en la parte de abajo van a encontrar un apartado que dice AMD Fluid Motion Frames 2.1. Va que va, y ahí lo van a activar. Una vez que lo activen, les tiene que tildar abajito del botón de activado un botoncito color verde. Bueno, una palomita que de color verde. Eso quiere decir que sí se activó, porque luego cuando lo activan y no aparece esa pestañita color verde, quiere decir que no está activado, ¿vale? Pero en este caso el juego sí lo admite y sí lo agarra. Luego abajito dice modo de búsqueda. Ahí van a abrir el submenú y lo van a poner en alto. Y abajito dice modo rendimiento, lo van a poner en calidad. Igual. Sale, chicos. Una vez haciendo esto, cerramos nuestro panel de AMD Adrenaline y chéquense. ¿Ya se dieron cuenta, chicos? 200 FPS dependiendo la zona con una latencia de 4 milisegundos. Que en teoría, dependiendo el frame, se convierten en 7, en 6, es variable, pero la latencia tiene bajones desde 4 milisegundos por fotograma hasta 7, 8 el máximo de milisegundos por fotograma. Logramos convertir 60, 50 FPS con latencias de hasta 20 a 200 FPS con esta configuración, con una calidad gráfica brutal, muy buena. Y como ustedes se van a poder dar cuenta, chequen la latencia. Yo los invito. Los bajones máximos que van a tener aquí son a 60 dependiendo 160 FPS con latencias de 5, 4, 8 máximos, pero ya es máximo. Y eso depende de la zona y el entorno.
pero la mayor parte vamos a mantener 200 FPS. Sus bajones máximos van a ser como 160, pero van a ser súper rápidos, o sea, no va a ser así como que digas, uy, todo el tiempo estoy a 160. No, chicos. Entonces, la mayor parte vamos a mantener 190, 200 FPS. ¿Sale, chicos? Entonces, para que tomen nota, ¿vale? Híjole, no me van a matar. Bien, chicos. Estoy bien. Recargo. No pierdan de vista el contador de FPS ni tampoco la latencia. Chequen eso, chicos, que es muy importante para que ustedes vean cómo lo que les estoy diciendo tiene sentido y tiene razón, ¿vale? Ay, ¿quién me está esperando? Lo perdí de vista. Bueno, chicos, aquí chéquense. En todas las partes mantenemos 5 milisegundos a 200, 180, 190 FPS, ¿vale? Quiero que ustedes chequen, la latencia está bajísima, los FPS muy altos y la demora por frame es de 7 milisegundos, ¿vale? ¿En qué se traduce todo esto? Máxima fluidez en el juego, máximo tiempo de respuesta, no tenemos problema con el juego. Pasamos de tener una estabilidad variable, fea, mediocre, a tener una estabilidad buena, capaz de darnos una fluidez excepcional y una calidad gráfica muy buena. O sea, hemos pasado de tener algo horrible a tener algo mejor. Espero que con esto, chicos, ustedes se den cuenta cómo si los desarrolladores ya no nos dan opciones, nosotros tenemos que buscarlas. Como tarjetas gráficas que nos dicen que ya no son capaces, las podemos convertir en un hardware potente y bueno. Quienes les dijeron que la RX 6600 no podía, yo aquí se los demuestro, como sí. Recuerden que mi objetivo, y quiero aclarárselos, mi objetivo es muy claro, chicos. Es ayudarlos, poder ayudarlos a optimizar sus videojuegos para que tarjetas de gama baja, gama media baja puedan correr sus juegos en gráficos altos con una calidad buena, una estabilidad de FPS buena y una latencia muy baja. Ese es mi objetivo, chicos, ayudarlos. Si tú tienes una tarjeta gráfica de la serie 5000, esta optimización a lo mejor no te dé los 200 FPS o los 170 FPS, pero sí por lo menos te va a dar unos 100 FPS a 90 FPS muy estables en gráficos altos, con latencias muy bajas. Y es algo que ya trae el juego, no tenemos que andar rascándole por otros lados, chicos. Bueno, chicos, sin más me despido, espero que esto les haya dado una nueva visión, que les haya ayudado, espero que esto les sirva y que les optimice su juego mucho. Y recuerden, a jugar con fluidez. Yo me despido, soy Ricky String Games y nos vemos hasta el próximo test de rendimiento y la próxima optimización. Recuerden, siempre trato de exprimir al máximo sus FPS para que su hardware dure más. Nos vemos. Hasta luego.